Universidad Nacional Autónoma de México, instalación de redes. Actividad número 6, redes de voz, por el alumno Israel Rizo Garrido. Históricamente las empresas han venido usando sistemas centrales de telefonía convencional, lo cual necesariamente requiere de redes separadas para comunicaciones de voz y datos. Esto necesariamente resulta impráctico y costoso, pero con la reciente revolución de telefonía de voz sobre IP, las empresas están migrando rápidamente a dichos sistemas telefónicos, los cuales ofrecen la gran ventaja de reunir las redes de voz y datos. ¿Qué son las redes de voz? Son un conjunto de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a través de Internet empleando el protocolo IP. Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes de datos, en lugar de enviarla de forma analógica a través de circuitos utilizables solo por la telefonía convencional. ¿Cuáles son los beneficios de las redes de voz? La principal ventaja de este tipo de servicios es que evita los altos cargos de telefonía, principalmente hablando de comunicación a larga distancia. Dichos cargos son usuales para las compañías que hacen uso de la red pública de telefonía conmutada. ¿Qué tipo de sistemas de voz sobre IP existen? Sistema ATA, Analog Telephone Adapter. Esta es la forma más simple. Este adaptador permite conectar teléfonos comunes a una computadora o a una red para utilizarlos con voz sobre IP. Teléfonos IP, Earphones. Los teléfonos IP, en lugar de tener una conexión RJ11 para conectar la línea de teléfono convencional, viene con un conector RJ45 para conectarlo directamente al router de la red y tener todo el hardware y software necesario para manejar correctamente las llamadas de voz sobre IP. Computadora a computadora. Esta es la manera más fácil de utilizar la voz sobre IP. Todo lo que se necesita es un micrófono, bocinas y una tarjeta de sonido, además de una conexión a Internet, preferentemente de banda ancha. ¿Qué es el sistema de telefonía IP? Es una tecnología que permite integrar en una misma red las comunicaciones de voz y datos. Muchas veces se utiliza el término de redes convergentes o convergencia IP, aludiendo a un concepto un poco más amplio de integración en la misma red de todas las comunicaciones, llámese voz, datos, video, etc. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la telefonía IP? Las principales ventajas de la telefonía IP son el sensible ahorro económico, la simplificación de la infraestructura de comunicaciones en una empresa, la integración de las diferentes sedes y trabajadores móviles de la organización, así como la movilidad y el acceso a funcionalidades avanzadas de comunicación. Entre las principales desventajas se encuentran la calidad de la llamada, ya que suele ser un poco inferior a la telefónica, dado que los datos viajan en paquetes y esto puede generar algunas pérdidas de información o demora en la transmisión. Latencia. El término de latencia se refiere al tiempo que sucede desde que el mensaje es enviado hasta que es recibido. Hablando de telefonía sobre IP, se indica que no es adecuado tener arriba de 200 milisegundos de latencia. Robo de datos. Un cracker puede tener acceso al servidor de voz sobre IP y a los datos de voz almacenados y al propio servicio telefónico para escuchar conversaciones o hacer llamadas gratuitas a cargo de los usuarios. ¿Cuáles son los protocolos que utiliza voz sobre IP y qué función tienen cada uno de ellos? Protocolo SIP, Session Initiation Protocol. Es un protocolo de señalización para conferencia, telefonía, presencia, notificación de eventos y mensajería instantánea a través de Internet. Este protocolo considera a cada conexión como un par y se encarga de negociar las capacidades entre ellos. Protocolo IAX,
Inter-Exchange. Es un protocolo abierto que se puede descargar y desarrollar libremente, pero aún no es un protocolo estándar. Su función es ser un protocolo de transporte tanto para la señalización del canal como para el protocolo RTP, protocolo de transporte en tiempo real. Puede truncar o empaquetar múltiples sesiones dentro de un flujo de datos, así requiere de menos ancho de banda y permite un mayor número de canales entre terminales. MGCP, Media Gateway Control Protocol. Inicialmente diseñado para simplificar en lo posible la comunicación con terminales como los teléfonos, utiliza un modelo centralizado de arquitectura cliente-servidor de tal forma que un teléfono necesita conectarse a un controlador antes de conectarse con otro teléfono, así que la comunicación no es directa. ¿Cuál es el costo de implementación de una red de voz y datos? La voz sobre IP está abaratando las comunicaciones internacionales y mejorando por tanto la comunicación entre proveedores y clientes, como entre delegaciones del mismo grupo. Asimismo, la voz sobre IP se está integrando a través de aplicaciones específicas en portales web. De esta forma, los usuarios pueden establecer que en una empresa en concreto les llame a una hora determinada, que se efectuará a través de un operador de voz IP normalmente. El ancho de banda creciente a nivel mundial y la optimización de los equipos de voz en tiempo real hace que el futuro de la voz sobre IP sea muy prometedor, lo que hace que el costo de implementación sea amortizado relativamente rápido dependiendo de cada caso. Conclusiones. Queda claro entonces que los sistemas de voz sobre IP proveen de movilidad y flexibilidad cuando una empresa se expande, ya que estos sistemas son mucho más fáciles de administrar que una central telefónica tradicional, y puede también reducir considerablemente los costos, hablando de administración de la telefonía de la empresa.